Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien, porque arranca ya mismo La Máquina de Pensar, son las 19:04 y arrancamos La Máquina con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana que viene dedicada a Juan Carlos Onetti y a esa ópera que se estrenó en el Teatro Real en Madrid, que se llamó La Ciudad de las Mentiras y que está basada en 4 cuentos de Onetti. Mañana jueves vamos a poder hablar con la compositora española que vive en Berlín. Ella se llama Elena Mendoza y es la responsable de la música y es la codirectora escénica de La Ciudad de las Mentiras. Pero ahora mismo arrancamos La Máquina no hablando de Onetti, aunque él lo ha leído y lo ha leído muy bien, sino hablando de poesía uruguaya, La Balada del Sonámbulo. Pablo Galante, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Bien. Contento con este libro, ¿no? Porque es un libro grande, es un libro sí. Sorprendentemente muy elegante, de una editorial que yo no conocía, una editorial argentina. Viene con una contratapa que está extraída del prólogo que hace Roberto Aprato, donde dice, la verdad que te define muy bien tu poesía, tu persona, te diría yo, hasta que la define. Dice, todo aquí es el Pablo Galante de los últimos 20 años, el que ha pasado por lecturas, películas y música sin perder la mano como escritor, ¿no? Esa es la definición que hace. Sí. Es un libro que también, te pregunto, viene La Balada del Sonámbulo y trae un subtítulo que se llama Sleepwalkers Ballad. Sí. Bueno, antes que nada, gracias a Pablo por la invitación. Y bueno, un poco les cuento que La Balada del Sonámbulo es el título que se me ocurrió para un grupo de poemas que quedaron seleccionados por Janine Pitas. Con Janine nos conocimos en el 2006. Ella vino por una beca Fulbright, con una beca Fulbright para estudiar la obra de Marosa Di Giorgio, y que la había conocido medio de casualidad y se enamoró de la poesía. Conoció la poesía de Marosa. Sí, ¿no? sí. A Marosa no. A Marosa no. A Marosa no, porque ella llegó en el 2006 y Marosa murió 2 años antes. Claro, en el 2004. Sí. Janine Marie Pitas nació en Buffalo, en New York, ¿no? Sí. Está del otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Janine? Sí. Bienvenida a Montevideo. Muchas gracias. Estamos hablando de La Balada del Sonámbulo acá con el autor Pablo Galante, y bueno, y él estaba hablando, como es un hombre muy modesto, antes que hablar de él y de su obra, empezó hablando de Janine Marie Pitas, que sos vos. Sí, soy yo. Y que viniste en el 2006 a hacer un estudio, o digamos una tesis o un doctorado sobre esta gran poeta llamada Marosa Di Giorgio, que me pasó hace muy poquito también de encontrarme con un estudiante o un licenciado de Estados Unidos, que es de apellido Gianelli, que es de Ohio, y me dijo que también estaba traduciendo a Marosa Di Giorgio. Sí, yo lo conozco. ¿No lo conoces? Y digo que cuando vine en 2006 todavía no sabía que iba a hacer un doctorado. Vine con la idea de traducir simplemente la obra de Marosa Di Giorgio. Y sí, empecé en ese momento y bueno, 11 años han pasado y sigo trabajando sobre Marosa Di Giorgio. Y no he conocido a Adam Gianelli personalmente, pero lo conozco por nombre y hemos comunicado por correo electrónico. A este licenciado Gianelli lo conoces por correo. Sí, yo lo conocí por casualidad, estaba con la poeta Alicia Presa y me lo presentó, pero justo se iba el otro día, porque digo, si no lo podíamos haber conversado también por alguien que está fascinado por Marosa. En tu caso, hiciste la traducción de 5 libros de Marosa, que se van a publicar en un solo volumen allá en Estados Unidos. Sí, empecé en 2006 con Historia de las Violetas y ese libro se publicó en 2010 en una editorial de Brooklyn, Nueva York, que se llama Ugly Duckling Press. Ugly Duckling es como ¿cómo se dice? El pato feo. Sí, el pato feo, claro, sí, el patito feo. Sí, esta historia. Y
Este año van a reeditar Historia de las Violetas en forma bilingüe con los 3 libros siguientes de Marosa: Magnolia, La Guerra de los Huertos y Está en Llamas el Jardín Natal. Y esperamos que en un año más o en 2 años vayan a publicar Clavel y Tenebrario, que también he traducido. También lo traduciste, bueno, lo tradujiste. Janine, lo que estaba contando acá Pablo es que se conocieron en el 2006 y mi primera, y bueno, y aquí en la solapa, en tu biografía dice que en el 2011 comenzó a traducir la obra de Pablo Galante, que hoy por primera vez se publica en inglés, en este libro que se llama La balada del sonámbulo, ¿no? Es una edición bilingüe. Permitime, Pablo, que le pregunte a Janine, me llama la atención porque entre la poesía de Pablo Galante y la poesía de Marosa, como que no hay nada en común, ¿no? O sea, son 2 universos sorprendentemente distintos. No digo que sean opuestos, pero son distintos. Lo de Pablo es algo urbano, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el bar, con la noche, con la respiración, en fin. Y lo de Marosa está como más unido a la naturaleza, ¿no? Y a esa cuestión, uno es conciso, sobrio y austero, ¿no? Pablo Galante define todo, trata de definir en pequeñas y pinceladas que sean muy intensas, y Marosa es el torrente, ¿no? El torrente interminable y continuo. Sí. Sí, tienes razón, que son estilos totalmente distintos, y empecé a traducir la poesía de Pablo honestamente porque quería leerla y leerla bien, porque Pablo es un gran amigo y lo respeto como poeta, pero para mí, para realmente leer bien un poema, tengo que traducirlo. Es que no sé, para mí es necesario pensar en cada palabra, pensar en cada imagen. Entonces, empecé, creo con ambos poetas, empecé el proyecto de traducción simplemente desde el deseo de leerlo bien, sí, de leer claro. la poesía de una manera más íntima, tal vez. Es una forma como de fagocitarla también, ¿no? O de digerirla, o de asimilarla cuando la pasás a otra lengua, ¿no? Que es un salto, primero que es difícil, ¿no? Aunque sea una poesía aparentemente sencilla o engañosamente sencilla, como la de Pablo Galante. Yo creo que es engañosamente sencilla, porque tiene unas complejidades internas muy grandes. Sí, no es sencilla. No, estoy seguro que no es sencilla, y menos traducirla. Y lo otro que se me ocurrió ahora, escuchándote, que quizás querías tomarte vacaciones de Marosa también, ¿no? Ir para otro lado. Sí, es cierto, porque me he enfocado en Marosa por muchos años y espero que toda la poesía de Marosa al final pueda ser traducido al inglés, y hay varios traductores trabajando en eso. Gianelli ha trabajado también, como has dicho. También hay un poeta australiano que se llama Peter Boyle, quien está trabajando sobre las últimas obras de Marosa, por ejemplo, Diamelas para Clementina Medici, y otras que escribió cuando ya estaba más madura. Y yo por ahora me he enfocado en libros del medio de la carrera de Di-Giorgio, y tal vez en el futuro me gustaría traducir los poemas del principio de su temporada, pero voy a ver. Sí, tengo ganas de trabajar sobre otros poetas, más poetas distintas. He empezado a traducir la poesía de Selva Casal. Selva Casal, sí. Quien era muy buena amiga de Di-Giorgio, y me gusta y me llama mucho la atención su enfoque en la política y la resistencia. Y en Pablo, para mí es una poesía muy filosófica,
muchas preguntas y cuestiones sobre el lenguaje, sobre la capacidad del lenguaje para representar la realidad, y eso tal vez si tuviera que hacer una comparación con otros poetas que he leído, bueno, cuando escribí mi tesis para mi doctorado, enfoqué en Delmira Agustini, Alejandra Pizarnik y Marosa Di Giorgio. Y para mí, yo veo algún vínculo tal vez entre Pablo Galante y Pizarnik con respecto a este tema de enfocarse en imágenes, construir un poema de imágenes sin explicar mucho, y también esta idea de pensar en el lenguaje, en qué hace el lenguaje, qué hace un poema, hacer esa pregunta. De todas formas, me parece que Pablo Galante está más jugado, me parece a mí, a la concisión, ¿no? A tratar de buscar algo como mínimo y profundo, y Pizarnik a veces tiene como una cosa mucho más no sé si barroca, pero un poco más torrencial, me da la impresión. Y la pregunta que yo te haría, Janine, vos lo conociste en el 2006 a Pablo, empezaste a leerlo, obviamente habrás leído otros escritores, otros poetas uruguayos, y te enganchó, o sea, querías traducirlo porque querías leerlo bien. La pregunta es, ¿por qué querías leerlo bien? Esto capaz que te estoy pidiendo que racionalices demasiado, pero porque uno nunca sabe bien por qué les gustan las cosas, ¿no? Pero ¿por qué te parece que te enganchó la poesía de Pablo Galante? Bueno, para ser muy honesta, era curiosidad, porque iniciamos una amistad muy especial. Entonces creo que por eso el interés artístico empezó en un interés, una conexión personal de amistad. Nos conocimos en un evento literario de Montevideo. Creo que fue en septiembre o octubre de 2006, y en ese momento ya me iba en noviembre de 2006, entonces sabía que iba a tener poco tiempo de conocerlo, pero empezamos a hablar, y después cuando me fui seguimos la conversación a través de correo electrónico, y teníamos muchos intereses en común con respecto a la literatura, la filosofía. Siempre me impresiona cómo Pablo tiene un gran conocimiento de las letras y humanidades, a pesar de que, bueno, yo tengo maestría y doctorado en literatura comparada, pero creo que Pablo ha leído más que yo, aunque no tenga esos títulos. Y como tiene mucho conocimiento, y me empezó a mostrar poemas, empezamos a intercambiar poemas, y me gustó lo que leí. Estaba curiosa sobre esta tendencia de como has dicho, usar un lenguaje muy mínimo, muy basado, construir poemas basados en imágenes, extrañas imágenes a veces, pero también su poesía es un diálogo con todos los otros escritores que ha leído. Sí, por ejemplo, y con el lector también, ¿no? Porque él le habla, la poesía de Galante muchas veces se dirige al lector, ¿no? A ti, lector, o cuando cierres este libro, en fin. Sí, es que muchos de los poemas tienen epígrafes como de Borges o de Stephen Spender, un poeta inglés de Inglaterra que no conocía antes de leer el poema. Y también Pablo tiene algunos poemas largos en el libro. Sí. Uno es sobre Comino Blanco de Jack London, y es una meditación sobre ese escritor y su obra, y también tiene un poema muy interesante, muy largo, que se llama Corazones y Acetatos, que es sobre
la película, porque ustedes ya saben que Pablo sabe mucho del cine. Sabe mucho de cine, de 21 También gramos. está trabajando en un guión de una película y entonces sí, y escribió este poema sobre 21 gramos, la película de González González. Iñárritu. Le voy a pedir para terminar este blog que no te vayas, aguantá en la línea, no cortes el teléfono. Janine, voy a pedirle a Pablo que si nos puede leer un poema que no es corto, que se llama Respiración. Está en la página 65, Pablo, y de alguna forma así vamos al segundo. Hacemos una breve pausa y después de esa breve pausa volvemos aquí. Respiración. Ella es una respiración. Por eso sus palabras son leves ondas, ondas. Es su corazoncito noble, su tic-tac. Por eso, cuando habla por teléfono es demasiado oír tanto silencio. Siento esa respiración, esa levedad tierna de su cuerpo apretados en la mitad del cuarto. ¿Cuántos besos caben en un silencio? El silencio conserva lo que pierde para siempre. Una razón poética es el recuerdo y solo eso. Pero el sexo es casi un aguafuerte ese silencio. Variable el alma de la mujer y el hombre, como medusas que irritan leves y hermosas en la acuática profundidad de una mirada. Escribo porque su respiración pide que doble su cabello, su hilo elemental, y entre por primera vez en su resguardado oleaje. Muy bien, después de la pausa seguimos aquí, amigos, en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en la máquina de pensar. Estamos conversando aquí en estudios con Pablo Galante sobre su libro La balada del sonámbulo. Está editado por Huesos de Jibia. Huesos de Jibia, que es una editorial por lo menos muy elegante, y es un libro que de alguna forma reúne una antología de estos 20 años de poesía de Pablo Galante, y esto viene con un prólogo de Roberto Aprato y viene con un posfacio o un epílogo, no sé cómo le quieran llamar, un estudio final unas palabras finales de Jessie Lee Kercheval, que ha pasado muchas veces por aquí, ya en la máquina de pensar ha estado varias veces, y del otro lado de la línea, ya en Nueva York, está Janine Marie Pitas. Ella es la que es la responsable de la mitad del libro, porque este libro son 2 libros, uno en castellano, en español, y otro es la traducción de esos poemas en inglés, que yo le decía a Janine también a Pablo, le hacía la broma de que hay por lo menos 1 o 2 títulos que no tuviste que traducir porque ya estaban en inglés, ¿no? Hay uno que se llama Insomnia Dream, ¿no? Y hay otro que se llama algo de Blackbird, que ya estaba ahí también. Noche Blackbird. Noche Blackbird, sí, que yo pensé que digo, esto es igual. Janine, también sos poeta vos. ¿Janine? ¿Sí? ¿Reacciona? Sí. ¿Estás bien? Ya le pregunté que era poeta y quedó en blanco, quedó en silencio. Janine, vamos a pedirle a Pablo que si nos puede leer otro poema, un poco para... A mí siempre me pasa que hablar de poesía es muy difícil, por lo menos si no la escuchamos, si no la leemos, ¿no? Porque parece que estamos dando vuelta en torno a describiendo algo, un objeto que no es fácil. ¿Podés leernos algún poema? Uno que nos gustó fue Existencialismo estrellado, por ejemplo. Donde ahí hablas también del tema de la palabra, ¿no? Sí. Este está en la página 83. Existencialismo estrellado. No sé por qué escribo. El tiempo dirá qué cielo se construye mientras los espectadores del planetario aprovechan para hacer el amor en el silencio entre una explicación de la osa menor y de la osa mayor, y de las 3 Marías, y de las 3 mentiras que hacen que los escribas se adapten a la práctica malsana de la caricia. Porque toda palabra es un artificio, una artimaña y una música tal vez sin novedades. Pero de todas maneras, ¿quién explica a las hormigas cargando hojas para que se fermenten y protejan a la hormiga reina? Pero ¿quién explica ese desparpajo, ese tráfico inconmensurable y silencioso? Cada tanto, una detiene a la otra para dejar el camino a otra nueva, que contempla con sacrificio cómo se ríe de lo mismo la reina fermentada en su cueva subterránea. Muy bueno, Janine, ¿no? Sí, muy bueno. Este no es tan urbano, aunque las hormigas están en todos lados también. No, o sea, el tema de las hormigas siempre me ha impresionado, como ese
narcotráfico, ¿no? Esa organización. Alrededor de los miles de años. Sí. Y bueno, y están acá como otra dimensión, o sea, están las estrellas y están las hormigas. Claro, ahí está el planetario, la Osa Menor, la Osa Mayor, están las hormigas. Y también está la literatura, la poesía, en esa especie de cadena infinita que se le van agregando eslabones. Sí, fíjate que no ahora termina nunca. En el poema de Jack London, por ejemplo, estuve leyendo a Ricardo Piglia, una nota que salió en el País Cultural, cómo las cosas en literatura van y vienen y de alguna manera está todo en el aire, ¿no? Ricardo Piglia menciona que yo en el poema de Demasiada Nieve empecé a escribirlo hablando un poco del hecho de escribir mismo, y fue apareciendo una lectura que yo había tenido de chico, Colmillo Blanco y bueno, y Jack London fueron apareciendo en el poema sin que yo supiera que iban a aparecer. Fue como una imaginación así que apareció. Y estuve leyendo que el Che Guevara en la época de la guerrilla, en el diario La Guerrilla, ¿no? Sí, no, antes de eso, en el Gramma, según Ricardo Piglia, cita pedacitos de un cuento de Jack London que se acordó. Cómo está presente todo el tiempo la literatura en recuerdos, ¿no? Y a la vez, por ejemplo, yo oyéndote leer el poema, donde empezás hablando de por qué escribo, no sé por qué escribo, el tema de la inutilidad aparente del escribir. Sí, sobre todo de la poesía que está. Claro, y digo, que parece una apuesta mucho más dura la de la poesía, ¿no? Entonces, ¿por qué escribo? ¿Por qué le dedicas tiempo, inversión de tu vida? Y ahí pasa al planetario y después terminás tratando de descifrar cómo funciona un hormiguero, las hormigas, para tratar de ver si eso es un reflejo de cómo funciona la literatura. Yo te escuchaba ahora, por ejemplo, y no hace tanto, entrevistando a Pablo Casacuberta, él decía que, hablando de lo neurológico, de cómo funciona el cerebro, que no, tampoco es falso la idea de que funcione, digamos, solo por zonas, ¿no? Y dice, aparentemente el cerebro funciona todo a la vez, y ponía el ejemplo de algo que no tiene centro, como es un hormiguero. O sea, el cerebro podría ser como un gran hormiguero, ¿no? Donde todos saben qué hacer, pero todos están funcionando al mismo tiempo, ¿no? No sé, él ahí estaba usando para hablar del cerebro el hormiguero, y vos intuitivamente para hablar de la literatura usaste el hormiguero también. Sí, la literatura y la existencia humana, ¿no? Claro. O sea, eso de que las hormigas estén hace miles de años haciendo el mismo recorrido, llevando, es como misterioso, ¿no? Todavía, y tan organizado, ¿no? Que, como las abejas también, ¿no? Que ahora están empezando a desaparecer y no saben qué hacer con eso. Hay digo, de alguna manera el mundo se ha hecho más virtual, pero no ha perdido, creo que el ser humano no ha perdido su capacidad de asombro, ¿no? y de búsqueda de alguna manera de por qué estamos acá y cuál es nuestro sentido en la vida, ¿no? Claro, cuál es el sentido. ¿Qué es lo que sentido? más podemos ayudar para que las cosas... Y probablemente en poesía surja mejor, o se pueda decantar, o se pueda pensar, o se pueda plantear esas cuestiones, porque la poesía aparentemente dentro de la literatura parece como... La literatura, el arte en sí mismo parece inútil, digamos, ¿no? Y la poesía dentro de la literatura parece como más cargada todavía de esa supuesta improductividad o, entre comillas, inutilidad, entre comillas. Pablo, yo decía que Janine es poeta, y vos me dijiste que tradujiste varios poemas de ella. Sí, y que si había Janine uno quiere, podríamos leer uno. ¿Querés que lea algún poema de Janine? ¿Hola? Sí, si querés. Bueno, voy a leer uno que me gustó mucho porque de alguna manera tiene la atmósfera de un poco, me pareció, de existencialismo estrellado. Se llama Cuando nosotros éramos humanos, o Cuando éramos humanos. Cuando vivíamos en casas como libros en los estantes de la biblioteca de Borges.
cuando cada una de nuestras historias era una geografía en la enciclopedia de los santos, cuando nosotros nos sentábamos alrededor de las mesas de la cocina, sorbiendo té, emitiendo palabras con nuestros labios, como si fueran mariposas llevando pergaminos enormes, cuando nosotros desenrollamos este pergamino y continuamos sobreentendiendo las extrañas y cursivas letras que se movían y fluían como gusanos bajo la tierra. Cuando nos asomábamos nuestras cabezas fuera de la lenta ventanilla del tren, más abajo los rieles estaban sonando, cantando. Cuando nosotros nos perdíamos en un bosque de coníferas, cuando hicimos una equivocada vuelta y terminamos en el pueblo más cercano, cuando tomamos fotos de luciérnagas, porque también eran de luz, cuando mirábamos la lluvia caer suavemente sobre los hongos, cuando atravesábamos mojadas piedras en el bosque, cuando buscábamos estrellas en la llovizna, cuando el zumbar de los mosquitos seguía siendo una plegaria, cuando las venas de nuestras manos eran raíces y las flores brotaban de ellas y nosotros envejecíamos. Ahora que sabemos que todo movimiento es una rotación, ahora que somos inmóviles como las estrellas, ahora que buscamos fósiles de amonita en los marmolados pisos de los shoppings, penetrando para tocar la espiral de la galaxia, pero solo sentimos grietas, ahora que ni siquiera nos arrodillamos sobre piedrecitas a la orilla del río, ni tampoco en el fondo de altos abismos, ahora que nunca queremos detenernos para tocar las escamas de una serpiente selvática, ahora que no nos paramos para decir el ángelus al mediodía y nuestras voces ya no se tocan como manos en plegaria, ahora que todos nuestros idiomas han convergido en una sola palabra que repetimos una y otra vez. Se dice, no hemos cambiado, se dice que somos como siempre. Sí, en todo caso, somos mejores ahora, estando más cerca de los ángeles que una vez rezamos. Se dice que debemos ser agradecidos y estamos a la deriva. Nosotros naufragábamos desde ahora y siempre. Se dice que todavía somos humanos, pero yo no lo creo. Muy bien, Pablo Galante. Este era un poema, digamos, está escrito acá, manuscrito, está traducido por Pablo Galante de Janine Maripitas. La verdad que me gustó mucho también. Felicitaciones, Janine, me gustó esa enumeración. Les tengo que dar las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y bueno, y por habernos presentado esta balada del sonámbulo de Pablo Galante. ¿Esto se puede comprar? ¿Está en librerías? Sí, está en Escaramuza Libros, está en Lotramón Libros, en Libros de la Arena y en Las Karamazov, una librería nueva que está en Rivera y Soc. Bueno, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vos, Pablo, por el espacio. Muchas gracias, Janine, a vos. Un beso para vos y un gusto escucharte desde lejos. Un beso grande, un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, en este tercer bloque de La Máquina de Pensar, bueno, vamos a hablar del tema que estamos tocando en esta semana, que es la obra la inmensa obra de Juan Carlos Onetti. Para eso vamos a darle la bienvenida a Roberto Aprato. Roberto, ¿dónde estás ahí? Sí, estoy acá, sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Rápidamente, porque tenemos exactamente unos 13 minutos para definir y condensar toda la obra de Onetti. A Prato le sobran 2 o 3 minutos. No creo que pueda. Bueno. Dale, arrancá. No, arrancá vos. Bueno. Seguro, dame el pie. Exactamente. Bueno, una de las cosas que yo quería hablar con vos era algo que se refleja, por lo que aparentemente en la ópera La Ciudad de las Mentiras. Dice esta compositora que el hecho de ir a una ópera es una ficción, es una convención. Uno entra en un teatro y ya sabemos que eso que vamos a ver, cantando la gente, entonces todo es una gran ficción. Y a ella lo que le gusta siempre es tratar de romper esa ficción, transgredirla, y que lo que la llevó a adaptar a la ópera la obra de Onetti fue que Onetti refleja precisamente eso, ¿no? La necesidad de estar entre la ficción y la realidad, por decirlo algo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y esos los 4 cuentos que son los que toma en cuenta para
para la ópera, El sueño realizado, ¿cómo se llama? El infierno tan temido, el álbum y la novia robada, son bien representativos de eso, ¿no? O sea, uno podría ir al Posible Baldi, podría ir a cualquiera de los otros, incluso muchas veces las novelas, ¿no? Pero hay una necesidad de trabajar con la ficción dentro de la ficción. Sí. Es decir, que hay alguien que cuenta algo, que en este caso, además, en estos cuatro casos, los protagonistas son mujeres, ¿no? Claro, son femeninos, exactamente. Son 4 Los protagonistas son femeninas, sí, pero también hay casos en La vida breve y muchos otros en que las mujeres son las que llevan la voz cantante y son las dueñas de una especie de misterio de los cuales los hombres son espectadores, ¿no? Sí, intentan descifrarlo. Por ejemplo, un libro que a mí me encanta, que es Para una tumba sin nombre, se intenta descifrar el misterio de una muchacha que pide plata en una estación de tren de Buenos Aires con un chivo, ¿no? Con el chivo, sí, el chivo es el misterio de la mujer. Digo, pero siempre hay eso, o sea, hay varias cosas metidas en estos cuentos que además los volví a leer ahora para la ocasión esta. Y comprobé la maestría absoluta que tiene Onetti para hacer eso, ¿no? O sea, manejarse con ficciones que no niegan que son ficciones y al mismo tiempo la puesta en escena de las ficciones, ¿no? O sea, cómo hace para armar las ficciones y para convertirlas en algo verosímil dentro de lo ficcional. Claro. Y en los 4 casos, digo, las mujeres son las que son poseedoras de ese secreto. Hay mucho, también uno puede pensar hasta en Los adioses, que el secreto del enfermo en Los adioses está a cargo de la mujer, ¿no? De la mujer mayor, que es la destinataria de las cartas. No, y en los adioses también está otra muchacha que también, la otra, que no se sabe si es amante o hija de amante, en fin, no. O sea, en realidad las mujeres, no quiero generalizar, porque siempre se ha hablado de la misoginia de Onetti mucho, ¿no? Sí, bueno, sobre todo pero los para hombres, nada, ¿no? yo no lo veo para nada acá, porque justamente son las protagonistas, son las creadoras de ese mundo de ficción, de las cuales el escritor, el hombre, que representa a Onetti, el autor implícito, digamos, lo que hace es interpretar y descifrar, ¿no? O sea, tratar de descifrar, nunca lo llega a descifrar del aparte, todo. En el fondo él tampoco quiere que se revele o se descifre, sino que lo que le encanta es rodear una vez, rodear otra vez, aproximarse una y otra vez, y a veces con esas aproximaciones, oponerse, ¿no? Te dice una aproximación y después te dice la opuesta. Y después la corrige porque, digamos, es como si la realidad dentro de la ficción, que él inventa ahí adentro, como cualquier escritor, ¿no? Pero él lo hace mejor que muchos, como si la ficción fuera una realidad que hubiera que interpretar, y esa tal realidad, que lo que pasa con lo que pasa con el otro, el que llega a la estación, el que manda una carta, etcétera, etcétera, fuera tan difícil de interpretar como la realidad misma. Claro, es decir, sí, yo creo que la idea de él es incluso de que es más, para estos personajes es más importante hablar de la ficción que la realidad, que normalmente, digamos, es estática, quieta, rutinaria y digamos y de bajo perfil, por decir algo. Y claro, y lo que hace es describir lo mejor posible todos los perfiles de esa realidad huidiza, ¿no? Esa realidad fugitiva que está encarnada por los cuentos. Es decir, en el álbum, por ejemplo, que probablemente a lo mejor no es el mejor de los 4, pero es excelente a ese nivel, porque la mujer cuenta cosas. Es decir, la mujer está permanentemente contando viajes acá y viajes allá y encuentros eróticos con este y con el otro en cualquier parte del mundo, y termina sintetizando todo eso en un álbum que deja ahí cuando desaparece. O sea, porque las mujeres desaparecen también. No, pero por ejemplo en el álbum, que yo creo que digo, no es de los mejores cuentos, porque precisamente quizás porque hay una revelación y se descifra el enigma al final, pero al protagonista lo que le encanta de la mujer es su poder de fabulación. Estuve allá, estuve acá, estuve no sé qué. Cuando descubre un álbum que resulta que era cierto, se le cae el alma a los pies. Sí, una especie como de El Gran Pez, como el final del Gran Pez de la película. Claro, o sea, cuando se revela todo, hay una prueba de la verdad, que en este caso son las fotos, bueno, entonces la mujer
conoció todo, pero el poder no tenía tanto claro, poder de fabulación. pero digamos todas las fotos que manda la de El infierno tan temido, todas las fotos eróticas que manda como al rizo al del diario, son también como pruebas de la existencia de otra realidad, ¿no? De una realidad ficcional que se trata como realidad y que lo desespera al tipo como realidad. Pero digamos, la maestría de Onetti está, sin duda, no voy a decir nada nuevo, en la escritura a partir de una realidad que se le escapa. Y cómo logra en la descripción de cosas dificilísimas de describir, porque es una mezcla de lo físico y de lo espiritual de los personajes. Yo, por ejemplo, acá estaba viendo una escena del que más me gusta de los cuatro, que curiosamente ahora es El sueño realizado, ¿no? Para mí es un gran cuento, y de los primeros cuentos de él es extraordinario. Sí. Mirá, esta descripción que hace de la mujer que viene a traer la idea. Esto podría ser dado en cualquier taller literario para explicar cómo se hace para describir a la vez lo abstracto y lo concreto. La mujer tendría alrededor de 50 años, y lo que no podía olvidarse en ella, lo que siento ahora cuando la recuerdo caminar hasta mí en el comedor del hotel, era aquel aire de jovencita de otro siglo que hubiera quedado dormida y despertar ahora un poco despeinada, apenas envejecida, pero a punto de alcanzar su edad en cualquier momento, de golpe, y quebrarse allí en silencio, desmoronarse roída por el trabajo sigiloso de los días. Y la sonrisa era mala de mirar, porque uno pensaba que frente a la ignorancia que mostraba la mujer del peligro de envejecimiento y muerte repentina en cuyos bordes estaba, aquella sonrisa sabía, o por lo menos los descubiertos dientecillos presentían, el repugnante fracaso que los amenazaba. O sea, está todo el tema de la decadencia, lo que está en Bienvenido Bob, por ejemplo, y todo eso, pero digamos, eso es el tema. El asunto es cómo escribe este animal, cómo hace para describir en espacio reducido los signos físicos y al mismo tiempo espirituales de la mujer. Es decir, cómo la toma como emblema de un montón de cosas que son partes de lo real, ¿no? No, y aparte hay también, digo, no sé, voy a exagerar un poco, pero viste que él tiene toda una teoría implícita de que la vida nos promete muchísimas cosas, y a los 14, 15 años caemos, digamos, se nos va la inocencia, y las mujeres se transforman, digamos, de muchachas en mujeres con el oscuro deseo de parir un hijo, dicen, ¿no? Bueno, digamos, toda esa teoría que lo hemos hablado el lunes también, y el martes, el lunes hablamos con Bermani, que él decía que es por el extremo idealismo que tiene Onetti. No es que Onetti sea un pesimista. Onetti le pide a la vida, pide una vida excesivamente intensa, ¿no? Y como a veces no se logra, entonces viene ese fracaso. Ahora, el desencanto, ¿no? Ese desencanto. Ahora, todo esto que estoy diciendo yo, que lo estoy diciendo muy mal y una teoría, eso está exactamente entre lo que leíste vos. Está implícito. Y él lo que está diciendo es que esa mujer de casi 50 años, ignora todavía eso, porque conserva a la niña que hay en ella, pero que está bordeando ese peligro, en fin, que no solo los dientes lo saben, los dientecillos lo presienten, exacto, ¿no? Esa jamás, por el fragmento que leí, una de las cosas que tiene es esa especie de elegancia oscura que tiene Onetti como para puntuar bien, y lograr un ritmo casi poético, ¿no? Lograr cómo va avanzando, frena, junta una cosa con otra, sigue, pero es perfecto desde el punto de vista estilístico en sus términos. A lo mejor para otros es una cosa oscura, no sé. Roberto, pero yo te escuchaba, te pregunto, ¿y eso no es posible si alguien lo sacara, ponerlo como un poema en prosa o como poesía, digamos, escandirlo en verso? Sí, puede, pero puede perfectamente. De hecho, digamos, yo creo que Onetti generó, pensándolo en términos históricos, ¿no? Es como una especie de faro de la generación del 45, que no sé si tuvo, habría que hilar más fino, pero digo, no sé si tuvo seguidores dentro de la generación del 45, aparte de admiradores, ¿no? Quiero decir, no hay nadie que haya escrito como él. No hay nadie, no hay seguidores. Francisco Umbral, el escritor español, dijo una vez algo que a mí me sorprendió mucho, que para él toda la literatura, él hablaba de la literatura latinoamericana, ¿no? Eran dos polos poéticos, dijo, en uno estaba Rulfo, y en otro estaba Comala, y en otro estaba Santa María, Onetti, ¿no? Los dos hacían como poesía en las novelas. Sí, es un tipo de poesía que no deja de ser prosa, o sea, sin bajarse de la prosa, ¿no? La prosa es una cosa
densa, opaca. Yo creo que hay mucha gente que no ha leído a Onetti, o que ha leído mal a Onetti, o que no se anima a seguir mucho a Onetti por lo difícil, por un lado, por lo oscuro, y por otro lado, por lo pesimista, ¿no? Es decir, oscuro por los dos lados, oscuro porque no promete ninguna cosa positiva, y por otro lado porque es difícil de entender, porque mezcla un montón de cosas, o sea, mezcla a un cierto nivel, la frase se caracolea, y ya, cuando levanta un montón de referencias al mismo tiempo. Y la historia sigue, los cuentos terminan, las novelas terminan, pero terminan con la sensación de que quedó una cantidad de cosas por decir. Una cantidad de cosas que no es que él sea mal escritor y no las pueda decir, es que no se puede decir. En ese sentido yo creo que es uno de los tipos de escritura más perfecta que yo he leído, ¿no? Sí, bordea, digamos, está tratando de bordear lo no dicho, lo inefable, lo que no se puede decir, ¿no? Pero va hasta el fondo, porque, digamos, cualquier momento de la vida breve o del astillero, o sea, el comienzo del astillero, es de una dureza, de una perfección estilística inigualable. Y está hablando de cosas de las cuales informa a medias al lector. Es decir, informa una cantidad de cosas que son más bien supuestos. O sea, hay que suponer que Larsen volvió a Santa María. Sí, digamos, no es el narrador sólido que va contando cosas sólidas, sino que todo está en duda, todo está puesto en duda. Es el narrador, lo que se llama el narrador poco confiable, ¿no? Exacto, es el narrador poco confiable que heredó de Faulkner y que sigue y desarrolla de otra manera. Faulkner era todavía más duro y más más confuso, ¿no? Y también con el tema de poner muchos testigos, muchos enfoques, digamos, como si fuera Rashomon también, ¿no? Contando la misma cosa desde distintos puntos para decir que no hay una verdad definitiva. Bueno, muy bien, te cuento una cosa, nomás, en el pasillo estábamos hablando con Pablo Galante en torno a lo que es escribir un cuento y escribir una novela, y yo decía que para la novela no se puede escribir tan intenso como se puede escribir un cuento, y Pablo me dice, salvo que vos escribas una frase intensa y a continuación hagas otra frase igual de intensa y a continuación otra igual de intensa, que es lo que hace Onetti. Te mando un abrazo, Roberto Aprato. Bueno, un abrazo, que pasen muy bien y muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna, que lo pasen muy pero muy bien.